qué, cómo, cuándo, dónde. Estas son palabras necesarias para obtener información y en este video te voy a enseñar todo sobre las question words o WH words para que lo aprendas de una vez. Hoy vamos a arrancar con un tema que piden mucho, que son las WH words, que pues de hecho en realidad se llaman question words. Listo, las WH words que en realidad se llaman question words. Bueno, entonces estábamos hablando de las WH words diciendo que las WH words, que en realidad son question words, también se conocen como information words. ¿Por qué razón? Porque son palabras que nos sirven para formular preguntas de información. Como ustedes saben, y si no saben les cuento, y si no saben qué tristeza, si no saben les cuento, en inglés existe, de hecho voy a escribir aquí ese tema, preguntas en inglés. Y esto, preguntas en inglés. Resulta que hay varios tipos de preguntas. Principalmente existen las yes, no questions. Listo, las yes, no questions. ¿Y qué son las yes, no questions? Las yes, no questions son preguntas que se responden con sí o no. ¿Estás feliz? Sí. ¿Tienes plata? No. ¿Cierto? ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿Comiste pollo? Sí. Es preguntas, las yes no questions se llaman así porque son preguntas que se responden con un sí o con un no, punto. Pero luego tenemos el otro tipo de preguntas que son las information questions. Y las information questions se responden con información, no se responden con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Pregunta en chino, en mandarín. Sí, sí que. No, no es una respuesta. Por ejemplo, ¿dónde vives? Sí, sí que. Esa no es una pregunta para responder con sí o con no. Las information questions son preguntas que nos exigen información, nos piden información. Y ojo que esto es muy importante para lo que vamos a ver. Las information questions son preguntas que nos piden cierta información. Carla dice, where do you live? Bueno, Carla, primero, gracias por comentar, participar en los comentarios. Segundo, como vamos a tener buena ortografía, ¿listo? Entonces, where tiene que ser con capital letter porque es la primera letra de la oración. Y segundo, si no tiene signo de interrogación, no es pregunta. ¿Listo? No se les puede olvidar el signo de interrogación. Where do you live? Así como lo puso Jennifer. Con capital y signo de interrogación al final. Listo, entonces, ojo, les estoy diciendo, information questions son preguntas que nos piden información. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver. Por lo pronto, quiero darles la estructura general de estos dos tipos de preguntas en inglés. De manera general, una yes no question va a ser de la siguiente manera. Primero, el auxiliar. Luego, el sujeto. Luego, el verbo. Y luego, el complemento para terminar con el question mark. En términos generales, listo. Aquí no ponemos question mark. No, terrible, terrible. Eso no se hace. Si no hay question mark, no es pregunta. Entonces, en general, la estructura general de todas las preguntas en inglés es auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. ¿Listo? Pero de las preguntas tipo yes, no question, la estructura de las information question será igual a la estructura de las yes, no questions.
Miren, igualito, auxiliar, sujeto, verbo, complemento y question mark. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que al inicio le vamos a poner una information word o una question word o una WH word, como le quieran decir. Ay. La gente le conoce más como WH, ¿cierto? Como las WH words y las WH questions. Esta es la estructura general de las preguntas de información en el inglés. En cada tiempo tendrá sus matices, pero en realidad esa es la estructura general de las preguntas en inglés. Entonces, estamos hablando de las WH words, que dimos también se llaman question words, y las preguntas en inglés en general serán de esta estructura, de dos tipos, tipo yes no question o tipo information question, que se responden con sí o con no o que se responden con información. Y esta será la estructura de la yes no question y esta será la estructura de la information question en términos generales, la inmensa mayoría de las veces. Ahora, esta es la estructura de las oraciones correctas, es decir, de las preguntas gramaticalmente correctas, de las preguntas que van a utilizar el idioma de manera adecuada, como debe ser. ¿Listo? Como debe ser. Hay otra forma que es una manera informal de hacer preguntas. En términos generales, cuando se utiliza el estilo informal, se pasan las reglas por la faja, es decir, se saltan las reglas. Listo, en lo que es el registro informal, se saltan las reglas muchas veces. Y por ejemplo, Michael nos pone un ejemplo. How you doing? Hey, how you doing? Esa pregunta, how you doing, primero sigue siendo pregunta, tiene que tener question mark. Y miren que aquí está la information word, está el sujeto, pero no hay auxiliar por ninguna parte. Aparte de eso, tenemos un sujeto y un verbo con ing, y esto es completamente atípico. Esto es completamente atípico, muchachos. Ustedes no se van a encontrar un sujeto seguido inmediatamente de un verbo actuando como verbo, pero con ing. ¿Ejemplos de qué? De las preguntas. Ya vamos a ver. Estamos hablando de que existe algo que es un registro informal que se va a pasar por la faja las reglas, que se va a saltar las reglas, pero que se utiliza por uso. ¿Listo? En cada ciudad, en cada país, hay expresiones que son de tipo coloquial y expresiones que quizá no se utilicen en todas partes, que seguramente no se utilizan en todas partes, pero que tienen propósito, ¿cierto? Por ejemplo, para decir cómo está en muchos lugares de Colombia, decimos, ¿qué hubo pues? ¿Qué más pues? ¿Qué ha habido? ¿Cierto? ¿Cómo hay? ¿Qué hubo? ¿Qué más pues? No en todas partes se dice de eso, listo. Michael dice, en la vida real lo hablan así. Eso es discutible. Eso es discutible. ¿A qué llamas la vida real? ¿Por qué? Porque la vida real tiene matices. La vida real tiene matices. Una misma persona, la misma persona que por la noche habla con sus amigos y les dice, hey, how you doing? What's up? Esa misma persona al otro día va a su trabajo, ve a su jefe y le dice, good morning, sir, how have you been? Porque la vida real tiene matices y hay algo muy importante a la hora de hablar que es contexto. ¿Listo? Contexto. Michael dice, yo vivo en Queens. Bueno, usted vive en Queens, el contexto de Queens es de mucho slang. Sí, definitivamente, el contexto de Queens es de mucho slang, es mucha informalidad. Quizá en el trabajo, quizá en tu trabajo, no tienen ese código de formalidad, ¿cierto? Pero hay muchas empresas en las que sí se maneja un código de formalidad y usted no puede llegar hablando de la misma manera que usted habla con sus amigos cuando se va a tomar las cervecitas, pues, ¿cierto? Pero eso es algo muy importante y de hecho gracias por esos aportes, Michael, porque nos da la oportunidad de hablar de eso. Hay un inglés que es el inglés estándar, que es el inglés que todo el mundo debiera saber, que todo el mundo debiera manejar. Entonces, estábamos diciendo, el inglés tiene matices. Hay un inglés que es un inglés estándar, el que todos debieran manejar, entender, dominar. Pero también hay niveles de registro y hay variaciones que son regionales. Entonces, por ejemplo, Michael nos dice, Spanish class. No, it's English class, but we explain in Spanish for Spanish speakers. Entonces,
Michael nos dice, yo vivo en Queens, en New York, y ese registro informal lo utilizamos hasta en el trabajo. Pero si, por ejemplo, Michael se muda de Queens y se va a vivir, no sé, se va a vivir a Boston, por ejemplo, se va a encontrar con que muchas de las expresiones que él utiliza en Queens no se utilizan en Boston. Así como nosotros en Colombia, en Antioquia utilizamos expresiones que no se utilizan por allá en el Caribe, que no se utilizan en la capital. Esas son variaciones. Eso no significa que el inglés real es el de, o que el español real es el de Antioquia, o el de Bogotá, o el de las costas. No, no es que ese sea el inglés real, es el inglés cotidiano del lugar en donde estoy. Entonces, nosotros debemos aprender expresiones coloquiales también lo más generales posibles. Cuando estemos tratando con personas de esos lugares, vamos a aprender esas otras expresiones y se nos ampliará nuestro vocabulario. Bueno, después de este carretazo, estamos entonces, ahora sí, hablando de WH Words, dijimos que hay diferentes tipos de preguntas. Les expliqué que hay unas preguntas que se responden con sí o con no, que se llaman yes, no questions, y les enseñé la estructura general. Les dije que hay otro tipo de preguntas que se llaman information questions, que se responden con datos, con información, y les enseñé la estructura general. Ahora, les dije, las information questions piden, exigen información, no sí o no. Y les dije que eso va a ser importante para lo que vamos a ver. Bueno, vamos a darnos cuenta por qué razón necesitamos eso. Ahora, les voy a proponer una dinámica. Listo, les voy a proponer una dinámica. Les voy a enseñar las WH Words de la manera en la que le enseño estas WH Words a los estudiantes en mis cursos y en clases particulares. Y es sin decirles qué significa. Listo. Les voy a poner una lista de WH Words que ustedes sí o sí deben aprenderse, deben memorizarse. Pero no les voy a decir qué significan. Ninguna de las 14. Listo. Les voy a enseñar 14. ¿Por qué? Teacher, ¿solamente son 14 WH Words? No. Pero son muchísimas. Pero usted, con que se aprenda estas 14 que le voy a enseñar, se bandea bien. Con estas 14 que usted se aprenda, las que les voy a enseñar, usted va a defenderse bien. Listo. Entonces, miren el reto que tenemos para hoy. Les voy a enseñar 14 WH Words. Cómo utilizarlas. Ayudarles a que ustedes le entiendan sin decirles qué significa ni una sola de ellas. Listo. Empecemos a ver si se puede. ¿Cierto? Empecemos a ver si se puede. Entonces, las WH Words son palabras que me piden cierto tipo de información. Listo, me piden cierto tipo de información. Yo no necesito saber qué significa what. Lo que yo necesito saber es, si a mí me hacen una pregunta con what, ¿qué esperan que yo responda? ¿Qué tipo de información me están pidiendo? Entonces, si a mí me hacen una pregunta con what, poner esto con café. Si a mí me hacen una pregunta con what, esperan que mi respuesta sea o un verbo, es decir, o una acción, mejor, porque después ponen solo el verbo. Si me preguntan con what, mi respuesta tiene que ser o una acción o un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Una cosa, un objeto, una idea, un lugar. Listo, entonces, ojo, si a mí me hacen una pregunta con what, están esperando que mi respuesta sea o una acción o un sustantivo. ¿Listo? Si a mí me hacen una pregunta con where, entonces esperan que mi respuesta contenga un lugar, que hable de un lugar. Cuando me hacen una pregunta con where, mi respuesta tiene que ser un lugar. ¿Listo? Siguiente. Si me hacen una pregunta con... bueno, esperen que me estoy tirando para atrás y de pronto le sale el foco a ustedes. Si me hacen una pregunta con when, entonces... ¿Sí se está viendo?
Esa ya se vio como pequeñita. Quiero que me quepan las 14. Listo. Si me hacen una pregunta con when, entonces están pidiendo que mi respuesta hable de tiempo. Si me hacen una pregunta con why, aquí no sé que me estoy yendo para allá. Si me hacen una pregunta con why, entonces me están pidiendo que responda dando una razón. Listo. ¿Cómo vamos? Si me preguntan con what, mi respuesta debe tener una acción o un sustantivo. Si me preguntan con where, mi respuesta debe ser un lugar. Si me preguntan con when, mi respuesta debe hablar del tiempo. Si me preguntan con why, mi respuesta debe ser una razón, la razón de algo. Luego, si me preguntan con which, si me preguntan con which, entonces mi respuesta tiene que ser una elección. ¿Listo? Tiene que ser una elección. Y para que mi respuesta sea una elección, ¿sí bien? Para que mi respuesta sea una elección, entonces tienen que haber opciones. David está súper acertado escribiendo lo que está poniendo. Ah, excelente, maravilloso. Dame los comentarios. Muy bien, listo. Entonces, excelente. Oiga, bueno, y los de TikTok, pues que están como muy dormidos en los comentarios. Bueno, igual todavía no estoy preguntando nada, pero por ahora denle mucho tap a la pantalla, compartan el live para que compartan el live para que lleguemos a muchas más personas. Eso, esperen ahí los comentarios. Escriban si vamos bien, listo. Miren el propósito, listo. Concentrado, maravilloso, excelente. Miren, recuerden cuál es el reto que tenemos. Les voy a enseñar cómo utilizar 14 WH Words sin decirles qué significa ni siquiera una. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que ustedes entiendan algo, muchachos, y es, hay cosas en el inglés que yo no necesito saberme el significado. Y métanse esto en la cabeza. Todo aquello que tenga uso, no necesito el significado. El uso me basta. Les estoy enseñando, Hasi, de Guatemala, pero días, bueno, bienvenido a esta comunidad. Ya somos más de 10,000 muchachos. Pero ojo, somos más de 10,000 en TikTok. Los que nos siguen en TikTok, vayan a seguirnos también en Instagram, que en Instagram no llegamos ni a mí todavía. No, qué tristeza. Bueno, así me pagan, muchachos. Bueno, entonces, les estaba diciendo algo demasiado, pero importantísimo. No todo en inglés necesita significado, no todo en inglés necesita traducirse. Yo puedo aprender muchas cosas sin aprenderme el significado. Con que me aprenda el uso, me es suficiente, más que suficiente. ¿Listo? Este es un ejemplo, porque les estoy demostrando que es cierto y que se puede. Y que el inglés es muy fácil, demasiado fácil. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, decíamos, si a mí me hacen una pregunta con which, me están pidiendo que mi respuesta sea una elección. Y para que mi respuesta sea una elección, entonces me tienen que dar opciones. Ya sea en la pregunta o en el contexto. Listo. Ya sea en la pregunta o en el contexto, pero me tienen que dar opciones. Seguimos. Si a mí me hacen una pregunta con who, y ojo, esto no se dice wo ni se dice who, se dice who, como si fuera J con U. Who. Listo. Who. En este caso, vamos a decir que la W es muda y que esa O es una who. Listo. Who. Si a mí me hacen una pregunta con who, entonces me están pidiendo que mi respuesta sea una persona, hable de una persona. Pero ojo, no cualquier persona. La persona por la que me están preguntando es por la persona que
es el doer. ¿Y qué significa que sea el doer? Es decir, quien realiza la acción. Cuando me hacen pregunta con who, me están preguntando por una persona. Y esa persona es quien realiza la acción. ¿Y por qué es necesario aclarar que si la pregunta es who, la persona es quien realiza la acción, el hacedor? Esto es do, el hacedor, ¿cierto? Quien hace. Porque también tenemos whom. También tenemos whom. Y whom también me pide que hable de una persona. Pero ahora la persona que me preguntan con whom no es la persona que realiza la acción, no, es la persona que recibe la acción. ¿Cómo? Héctor, bienvenido. Bienvenido a esta comunidad. Cada vez somos más, todavía no suficientes. Entonces, who me pide que responda una persona, pero esa persona tiene que ser quien realiza la acción. Whom me pide que responda una persona, pero esa persona es quien recibe la acción. ¿Listo? Y también tenemos whose. También tenemos whose. Y whose, adivinen qué, también me pide una persona. Héctor pregunta, ¿de qué tema estamos hablando? Y Ale dice, soy nueva. Bueno, Ale, bienvenido. Para Héctor que pregunta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las WH words, que se llaman question words. Listo. Bueno, entonces el whose me pide también que hable de una persona. Pero la persona que me pide whose es un dueño o un propietario de algo. El dueño o el propietario de algo. Eso quiere decir que whose me habla de posesión. ¿Listo? El error que cometemos es ponernos a traducir aún con el pensamiento en español. Sí, sí, a ver, ¿cómo te llamas? Kenley. Kenley, tienes razón. Traducir es un error cuando es un vicio. ¿Listo? Traducir al español es un error cuando es un vicio. Y por eso, esta lección con la que empezamos hoy es para demostrarles que no todo hay que traducirlo, que podemos aprender algo en inglés sin buscar su significado, solo entendiendo cómo funciona. ¿Listo? Ya vamos para los ejemplos cuando terminemos. Entonces tenemos what. Si la pregunta es con what, mi respuesta debe tener acción o sustantivo. Si es con where, debe tener lugar. Si es when, debe ser tiempo. Si es why, debe ser razón. Si es which, debe ser una elección porque me dieron opciones. Si es who, debe ser una persona que es quien realiza la acción. Si es whom, debe ser una persona que es quien recibe la acción. Y si es whose, debe ser una persona que es quien es un dueño o propietario de algo. ¿Listo? Dicen, el celular no se ve bien. El celular es 323-229-4573. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. 323-229-4573, indicativo más 57, que es de Colombia. ¿Listo? Nos dice Emanuel, causatives. Vamos a ponerlo aquí. Vamos aquí. Causatives. Listo. Bueno, entonces tenemos whose. Seguimos. Aquí es donde empiezan, no, eso no era WH words, pues. Por eso se llaman también question words, porque no todas son con WH word. No todas son WH. How es una de las WH más importantes y no, no tienen W al inicio. ¿Listo? Pero es una question word importantísima. Bueno, si a mí me hacen una pregunta, y a usted también, si nos hacen una pregunta con how, entonces nos están esperando que respondamos el modo de algo, el modo en el que algo ocurre, ocurrió o ocurrirá, el modo, ¿cierto? O sea, el modo, la manera. Listo. Modo o manera. Si me preguntan con how, me están preguntando el modo o la manera de algo. ¿Listo? Ahora, si me preguntan solo con how, si me preguntan, por ejemplo, con how often
Si me preguntan con how often, entonces me están pidiendo que responda con una frecuencia, que hable de la frecuencia de algo. Cada 2 semanas, cada 6 horas, 2 veces al año, etc. Si me preguntan con how often, están pidiendo que mi respuesta sea una frecuencia. ¿Listo? Ok, maravilloso. Si me preguntan con how old, entonces me están pidiendo que les responda la edad de algo o de alguien, no solamente de personas. Me pueden preguntar la edad de una casa o me pueden preguntar qué tan viejo es un carro, etcétera, ¿cierto? Alejo dice, ¿es often o often? Se escribe often, se pronuncia often. Se pronuncia sin la T. Jeffrey, how's it going? How have you been? I'm really fine. Just working. Same for you, same for you. Listo. Si me hacen una pregunta con... Ojo, les voy a decir una cosa. Presten atención a esta porque cuando uno está iniciando el inglés, suele cometer mucho error por no saber la existencia de esto. Listo. How long? How long? Si a mí me hacen una pregunta con how long, entonces están esperando que mi respuesta sea la duración de algo. La duración de algo. ¿Por qué digo que uno cuando está empezando suele cometer errores con esta? Por no saber que esto existe. Porque entonces ustedes empiezan. Ve, how many time the conference. Y terminan, how many time the conference is? No, how many time? Así o más macheteado, así o más españolizado, así o más vergonzoso. Así o más vergonzoso. Esto es una aberración, muchachos. O sea, mejor dicho, no, yo digo, o sea, esto da pena es cuando uno ya entiende. Listo, al principio uno no se da cuenta de la gravedad de este asunto. Pero esto es terrible, esto es terrible. Ahora, si usted ha cometido este error o quizá tuvo un poquito más de decencia y aquí le puso match, ¿cierto? Pero igual pues hizo el ridículo. Pero aquí le puso match. Entonces, tranquilo, no está solo. Todos pasamos por ahí. Tú tranqui. Todos pasamos por ahí. I got you, bro. Te entiendo. Listo. Pero pilas, no vayan a hacer eso. How many time? How much time? No, eso es un despropósito, muchachos. Es un despropósito. Mejor dicho, eso da cancelación de matrícula, pues. No, eso no se hace. Bueno, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos faltan 2 importantísimos. Seguimos. Si a mí me hacen una pregunta con how many, si a mí me hacen una pregunta con how many, entonces me están pidiendo que mi respuesta sea una cantidad. Pero ojo, me están pidiendo que sea una cantidad de un sustantivo que sea contable. ¿Qué significa que un sustantivo sea contable? Que se puede contar con los números. Oiga, teacher, y entonces uno si no cuenta con los números, ¿uno con qué cuenta? Que un sustantivo sea contable significa que se puede contar con números. Hay sustantivos que no se cuentan con números. Por ejemplo, nosotros correctamente en español no se dice un agua, 2 aguas, 3 aguas. No, se dice una botella de agua, 2 botellas de agua, o 3 litros de agua, o 4 litros de agua, o 5 vasos de agua, o 6 vasos de agua, etcétera. Utilizamos otras palabras que son containers o que son units of measure, es decir, contenedores, unidades de medida, para cuantificar lo que no se cuenta, el agua. Por ser un líquido, no se cuenta con los números. O, por ejemplo, ¿quieres tinto? Sí. Deme un tinto y me da ese tinto, por favor, con 4 azúcares. ¿Qué? El azúcar no se cuenta. Hay sustantivos que son incontables. ¿Por qué? Porque no se pueden contar con números de manera lógica.
O sea, si yo le digo tráigame 3 aguas, ¿usted qué va a hacer? Me trae 3 bolsas de agua, 3 botellas de agua, pero 3 aguas, no. Ah, sí, aquí le traje un agua de mar, aquí le traje un agua de río, aquí le traje un agua de la llave. No, me trajo un vaso, una botella y una bolsa. Listo. Entonces, si a mí me hacen una pregunta con how many, entonces me están preguntando, me están pidiendo que responda la cantidad de un sustantivo, pero que ese sustantivo tiene que ser contable. Y si a mí me hacen una pregunta con how much, entonces me están preguntando, me están pidiendo también que responda la cantidad de un sustantivo, pero ahora ese sustantivo tiene que ser un sustantivo incontable, es decir, que no se puede contar con los números. Listo, con los deditos no se puede contar. Listo, bueno, pues, ahora sí, vamos a lo que todos están pues aquí desesperados pidiendo, teacher, ejemplos. Bueno, vamos para los ejemplos. Antes de ir a los ejemplos, hagamos un recap, ¿listo? Estamos hablando de WH Words. Dijimos que había varios tipos de preguntas, entre esos los yes no questions que se responden con sí o con no, y también las information questions, que son palabras que se responden con información. Les enseñé la estructura donde les mostré que las information questions empiezan con una question word o una WH word como estas, ¿cierto? Les dije que les iba a enseñar 14 de las más importantes sin decirles lo que significa y que ustedes iban a entender. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Pónganme en los comentarios, dedito arriba si vamos bien, si vamos bien. O si se perdió en algo de lo que llevamos hasta aquí. Les dije entonces, what? Si me hacen una pregunta con what, entonces me están pidiendo que responda una acción o un sustantivo. Si me hacen una pregunta con where, me están pidiendo que responda un lugar. Si me hacen una pregunta con when, me están pidiendo que responda tiempo. Si me preguntan con why, me están pidiendo que responda con razón. Si me preguntan con which, me están pidiendo que haga una elección, que mi respuesta sea una elección, pero me tienen que dar opciones en la pregunta o en el contexto, ya veremos. Who, si me preguntan con who, tengo que responder una persona, pero esa persona es un doer, o sea, quien realiza la acción. Si me preguntan con whom, me están pidiendo que responda una persona, pero esa persona es un receiver, o sea, quien recibe la acción, sobre quien recae la acción. Si me preguntan por whose, me están pidiendo que responda una persona, pero esa persona es un owner, o sea, un dueño, un propietario, un poseedor. Si me preguntan con how, me están pidiendo que responda un modo o una manera de algo. Si me están preguntando con how often, me están pidiendo que responda una frecuencia. Si me preguntan con how old, entonces me están preguntando por la edad de algo. Es decir, me están pidiendo que responda la edad de algo o alguien. Si me preguntan con how long, me están pidiendo que responda la duración. Si me están preguntando con how many, me están pidiendo que responda una cantidad, pero una cantidad de un sustantivo que sea contable. Y si me preguntan con how much, que me están pidiendo que responda una cantidad, pero la cantidad debe ser de un sustantivo que es incontable. ¿Vamos bien? Listo. Ahora sí vamos a los ejemplos. Ya, listo. Bueno, gracias a los estudiantes obedientes que pusieron manito arriba. Gracias, gracias por la participación. Los otros son de los que se quedan para allá en la esquina así mirando, ¿cierto? Tirándoselas de cool. Bueno, aquí venimos a aprender, muchachos, a aprender. Ojo, pues, miren cómo lo vamos a hacer. El tablero nos queda pequeño, hombre, por Dios, bastante. ¿Qué vamos a hacer? Como precisamente tal como lo acaban de mencionar, el tablero nos queda pequeño, como lo dice Kenley. ¿Qué vamos a hacer? Una por una, les voy a dar 2 ejemplos, ¿listo? 2 ejemplos de esta, de esta, de esta, de esta. 2 ejemplos de pregunta con su respectiva respuesta. Entonces, por ejemplo, empezamos con what. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Borramos. Y vamos con la siguiente. Listo, lo vamos a hacer así. Porque ya no nos cabe. Entonces, tienen que tomar nota de cada pregunta y de cada respuesta. Y yo les voy a pedir que ustedes pongan su propia pregunta de cada una de estas. ¿Listo? Empezamos. Si a mí me hacen una pregunta con what, están esperando que mi respuesta sea o una acción o un sustantivo. Por ejemplo, pregunta. What
do you do on weekends? What do you do on weekends? Listo. Para los que no saben, do es el verbo hacer. Weekends, fin de semana. Si a mí me preguntan, hey, what do you do on weekends? Entonces, ¿yo qué puedo responder a eso? ¿Cierto? Cada quien tendrá una respuesta. Pero miren, la respuesta, la respuesta a esto podría ser algo como I watch series. Hey, what do you do on weekends? I watch series. Teacher, usted me dijo que si me preguntaban con what, esperaban que mi respuesta fuera una acción. ¿No puedo responder solamente una acción? Sí, pero no sería ni decente, ni suficiente, ni correcto. Entonces, teacher, en esa respuesta, ¿cómo así? En esa respuesta, ¿cómo así? Chaneli, thank you so much for your gifts. Thank you, thank you. Chaneli es fiel con esas rositas. Qué mujer tan romántica. Una belleza. Para los que no saben, pueden dar rosita, listo. Dice, no se pone will porque es futuro, pregunta Estela. No se pone will porque no es futuro. Listo, gordo. Hi, hi. Listo, entonces miren, si me preguntan con what, mi respuesta tiene que tener una acción o un sustantivo. Claro, miren aquí la acción. Otro ejemplo, si me preguntan con what, mi respuesta tiene que ser una acción o un sustantivo. What is your favorite color? Hey, what's your favorite color? Miren, what is your favorite color? Entonces la respuesta a esta pregunta sería my favorite color is blue. My favorite color is blue. Entonces, teacher, no pues que respondía una acción o un sustantivo. Aquí respondimos una acción. Aquí respondimos un sustantivo. ¿Cuál sustantivo? El color. ¿Cuál sustantivo? El color. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí Gordo nos dice, my favorite color is red. Pero miren la diferencia de mi respuesta a la respuesta que nos pone aquí Gordo. La respuesta que nos pone Gordo es esta. My favorite color is red. Él nos puso red. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mi respuesta y la respuesta de Gordo? Primero, pues el color. Que a él le gusta el rojo y a mí me gusta el azul. ¿Listo? Pero díganme, ¿qué diferencia hay entre las dos respuestas? ¿Qué diferencia hay entre mi respuesta y la respuesta de Gordo? Cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme. La escritura de color. Owner dice las letras. Estas verificaciones me dan una pereza. Eso. Chanel dice la escritura de favorite y color. Muy bien. Entonces, la U, la gramática, el OUR, diferentes palabras. Bueno, efectivamente, la diferencia entre mi respuesta y la respuesta de Gordo es esta. Que yo digo favorite y él dice favorite. Que yo digo color y él dice color. ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? Ay, saludo ahí para David que la está dando toda en Instagram. Bueno, Chaneli dice, la del profe. Otros dicen uno, otros dicen las dos. Bueno, resulta que la respuesta correcta son las dos. Porque tal como lo están mencionando en los comentarios, la diferencia es que esta U me dice que esta es escritura de inglés británico y esta es escritura de inglés americano. Las dos están correctas,
solo que cuando yo pongo esta U en favorite o esta U en color, yo ya identifico que esta escritura es de inglés británico, mientras que esta es de inglés americano. Listo. Ambas son correctas, solo que una se centra en inglés americano y otra se centra en inglés británico. Las dos están bien, las dos están correctas. Ahora, teacher, ¿cuál es mejor? ¿El británico o el americano? El que usted quiera. Teacher, a mí me han dicho que el más elegante es el británico. El británico también tiene slang, el británico también tiene registro informal y el americano también tiene estructuras formales. Es usted quien decide si usted quiere aprender y utilizar el inglés británico o el inglés americano. Estudiando inglés vamos a aprender de las dos cositas. Pero, ¿qué sí le digo yo? No mezcle. Si usted dice, a mí me gusta más el inglés británico, la variante, entonces se tira por allá, por ese estudio, entonces aprende un inglés más británico, con la escritura más británica, con las palabras más británicas, pero es mejor no mezclar, porque cuando yo estoy mezclando ahí indistintamente, lo que eso me está dando a entender es que en realidad no sé, es que aprendí así como me lo encontré, como me dio. Entonces, hay gente, yo conozco personas que dicen, a mí me gusta más el británico y se meten en tema de vocabulario, en tema de pronunciación, en tema de escritura, ¡tum! Por el inglés británico. Y es completamente maravilloso, le entienden a Adele. ¿Cierto? Le entienden a Adele. Adele habla inglés británico horrible, terrible, en serio que sí. Pero bueno, es bueno conocer ambos, pero cuando usted utilice, que usted decídase por uno, ¿cierto? Cuando usted se vaya a expresar, decídase por una. Es bueno entender ambos, pero decídase por una para que no mezcle, porque da la idea de no saber. Listo. Bueno. Bueno, la mayoría de los recursos que ustedes van a encontrar van a ser de inglés americano, pues porque es como el más difundido. Entonces, borren por favor, perdón, tomen el pantallazo, tomen la nota. Los que ya tomaron nota, escriban una pregunta con what en los comentarios, por favor. Listo, porque ya voy a borrar para que vayamos con los ejemplos del where. Y ojo, pilas, no se les vaya a olvidar esta pregunta que es muy importante, nos ha servido mucho, nos sirvió para hablar del inglés británico y del americano y todavía nos va a servir más adelante, no se les olvide esa pregunta. Mónica dice, what your name? Mónica le falta is. What is your name? ¿Listo? Muy bien. Ejemplos con what. Ejemplos con what en los comentarios. Vamos, ejemplos con what en los comentarios. Bueno, voy a ir borrando mientras ustedes ponen sus comentarios. Bueno, siguiente. Con where dijimos, what is favorite food? Hasi, te falta de quién. What is your favorite food? What is her favorite food? What is their favorite food? De resto, NB12 dice, what it is. No, what is it? Camila Cediel dice, what's your number phone? Camila, your phone number. Listo. What is for? Muy bien, ponle el signo de interrogación. What's going on? Muy bien. Ese es un temazo, una canción sota. What is your nationality? Muy bien, excelente. What time is it? Muy bien. Excelentes ejemplos, muchachos. Vamos con where. Dijimos que si a mí me hacen una pregunta con where, me están pidiendo que la respuesta sea un lugar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, hay dos preguntas que son muy comunes con where. La primera es, where are you from? Hey, where are you from? I'm from Colombia. ¿Cierto? Si fuera el reinado, I'm from Colombia. Where are you from? I'm from Colombia. ¿Por qué? Porque si me preguntan con where, yo tengo que responder un lugar. Listo. Pregunta con where. Hey, where does your cousin, where does your cousin work? Where does your cousin work? El verbo es trabajar, cousin es primo. Hey, where, mezclé los colores. Where does your cousin work? My cousin
works in a bank. My cousin works in a bank. Entonces ahí tenemos pregunta con where, respuesta lugar. Listo. Si me preguntan con where, la respuesta es un lugar. Si me preguntan con where, la respuesta es un lugar. Escriban en los comentarios ejemplos de preguntas con where, que no sean where are you from, ni where does your cousin work. Listo. Dice, where are the other people? Muy bien, muy bien. Where are the other people? Where did you go yesterday? Muy bien, Ricardo. Estuviste a un question mark de la perfección. Te faltó el signo de interrogación. Sin signo de interrogación no es pregunta, muchachos. Signo de interrogación siempre. Where are you there? Ojo, bueno, Silvia, where are you there? Estás preguntando y respondiendo al mismo tiempo, porque there es la respuesta. Entonces, where are you? Suficiente. Where do you live? Muy bien. Would you teach Spanish? Bueno, ya Dolly se nos desvió. Nos puso would cuando estamos haciendo preguntas de where. Entonces, cambiémoslo por where. Where do you teach? Muy bien. Where are you? Muy bien. Where is your favorite place? Uy, ojo con esa pregunta que puso NJose12. Where is your favorite place? Ojo, José, que esa pregunta que tú pusiste se hace con what. ¿Listo? Se hace con what. What is your favorite place? Y en ese orden de ideas, la respuesta sería un sustantivo. Por ejemplo, what's your favorite place? My home. What's your favorite place? The university. Teacher, pero eso es un lugar, sí, pero en este caso un lugar es un sustantivo de hecho, pues un lugar es un sustantivo siempre. Pero esa pregunta que hiciste justo esa sería con what. What do you need this product for? Bueno, esa es con what, estamos haciendo con where, pero está correcta. Where were you born? Muy bien, Silvia, esa sí te sirve perfectamente. Where does she buy her shoes? Muy bien, excelente, muy bien. Excelentes preguntas, muchachos, vamos a borrar. Siguiente. Vamos que estamos escogidos. La idea es ver al menos otro temita de los que ustedes propusieron antes de terminar el live, que lo terminamos a las 9 en punto. Siguiente. Preguntas con when. Where is my phone? Muy bien. Where, sí, muy bien. Preguntas con when. Por ejemplo. When did you meet? When did you meet Sandra? Pongamos Sandra. Hey, when did you meet Sandra? Meet es un verbo que significa encontrar, reunir o en este caso, conocer. ¿Listo? When did you meet? Conocer Sandra, a Sandra. Entonces, como me están preguntando con when, yo tengo que responder tiempo. Entonces, y como está en pasado, posiblemente respondo en pasado. Entonces yo respondería algo como, por ejemplo, I met her 2 years ago. Aquí. Ay, no, se queda muy maluco. 2 years ago. Ahí. Hey, when did you meet Sandra? I met her, tiempo, 2 years ago. Hace 2 años. Oh. Hey, when do you arrive? Hey, when do you arrive? When do you arrive? Arrive, el verbo llegar. When do you arrive? I arrive in 2 hours. I arrive in 2 hours. Llego en 2 horas. Entonces, como pueden ver, cuando la pregunta tiene when, la respuesta es tiempo. Tiene when, la respuesta es tiempo. ¿Listo? Tal como se los mencioné. Muchachos, ejemplos de
Preguntas con when. When is your birthday? Muy bien. When is the next class? Muy bien. Arrive on time. When will be able to buy this amazing house? Correcto. When you have time to call me. Bueno. When you have time to call me, dice José. José, te faltó el do. When do you have time to call me? Listo. La manera en que lo hiciste es la manera informal. Como les digo, la manera informal se pasa las reglas por la faja y la van a encontrar y sí se utiliza, pero no es la forma, digámoslo, correcta del inglés estándar, ¿cierto? When do you like spend the time? When do you like spend the time with your family? Bueno, Alejo, quítale ese the. When do you like spend time with your family? ¿Qué más? When are you going to buy a car? Muy bien. When do you new taxi? James, te faltó el verbo. When do you qué? When do you new taxi? Te faltó el verbo. Buy, take, call. When did you want? Ah, David, ese de when did you want. Primero que todo ese want está tremendo, terrible. Segundo, falta signo de interrogación. Y when es para responder tiempo. Te faltaría un it, así con un it al final y el signo de interrogación se te salva esa pregunta. When do you can visit me? Uy, ojo, José, excelente, estás haciendo unos aportes tan buenos. Feliz. Vamos ahora con why. Como les mencionaba, cuando nos hacen una pregunta con why, entonces están esperando que nuestra respuesta tenga una razón. Miremos este ejemplo. Why did you say that? Why did you say that? ¿Por qué dijiste eso? Esta es una pregunta muy común. Ahora miremos cómo podría ser la respuesta. Because I was angry. Because I was angry. Porque estaba enojado. Porque estaba enojado, ¿ok? Entonces, cuando nos hacen una pregunta con why, tenemos que responder una razón. Miremos el otro ejemplo. Why is that car very cheap? Why is that car very cheap? Recordemos, cheap es barato. ¿Okay? Cheap significa barato. Entonces vamos a entender la pregunta para ver cómo podría ser una respuesta adecuada. Una respuesta adecuada para esta pregunta podría ser la siguiente. To sell it faster. To sell it faster. Para venderlo más rápido. Veamos que no solamente, al why no solamente se le responde con because. También podemos responderle con un infinitive of purpose o es decir, un infinitivo de propósito. Un verbo que inicia con to y que nos dice el propósito de la acción. Ahora veamos los ejemplos con which. Como decíamos, which, cuando a mí me hacen una pregunta con which, entonces están esperando que yo responda una elección y solo es una elección si me dan opciones. Y las opciones pueden estar en el contexto o también pueden estar en la pregunta. Por ejemplo, which is your house? Which is your house? The blue one or the red one? Aquí tenemos la pregunta en dos partes. En la primera nos hacen la pregunta directa y en la segunda nos presentan las opciones. Porque cuando la pregunta es con which, necesitamos opciones porque la respuesta tiene que ser una elección. Entonces, which is your house? The blue one or the red one? Entonces respondemos simplemente the blue one. Con esto ya estamos
dando una elección, que es la respuesta que se nos está pidiendo cuando utilizamos which. Entonces, the blue one or the red one, escogimos the blue one. El otro ejemplo puede ser which is your favorite color. Which is your favorite color? Recuerden que hace un momento vimos esta misma pregunta, pero utilizada con what. Y aquí ustedes dirán, bueno, ¿por qué razón acabas de hacer la pregunta con what y ahora estás haciendo la misma pregunta con which? Bueno, la razón es porque hace un momento cuando hicimos la pregunta con what, como lo dijimos, what espera que la respuesta sea o una acción o un sustantivo. En este caso yo no les di ninguna opción, solo les pregunté su color favorito. Entonces la respuesta que ustedes debían dar es un color, es decir, un sustantivo. Pero en este caso yo les digo, which is your favorite color? Y les muestro estos dos marcadores. Entonces ustedes ven que las opciones no están en la pregunta, sino que están en el contexto cuando les muestro estos dos colores, estos dos marcadores. Aunque no la especifique, el contexto nos da la información. Bueno, para las tres que siguen, who, whom y whose, vamos a utilizar un mismo ejemplo. ¿Ok? Vamos a utilizar una misma oración inicial para entender muy fácilmente cómo utilizar who, whom y whose. ¿Listo? Nuestra oración inicial será John gave Sarah the book of Tom. John gave Sarah the book of Tom. Esta será nuestra oración inicial. John gave, en pasado, John gave Sarah the book of Tom. Veamos entonces cómo sería la pregunta. Teniendo esta información, cómo sería la pregunta con who. Entonces vamos a decir, who gave Sarah the book of Tom? Ojo que tiene que sonar como pregunta. Who gave Sarah the book of Tom? Aquí, como nosotros podemos ver, el elemento que falta de la oración inicial de John give Sarah the book of Tom es John. Y nosotros podemos identificar que John es quien realiza la acción. Entonces, como les decía, cuando nos preguntan con who, entonces nos están preguntando, nuestra respuesta tiene que ser la persona que realiza la acción. En este caso, John. Entonces la respuesta sería It was John, como decir fue John. Veamos ahora cómo sería la pregunta con whom para esta oración que tuvimos inicialmente. John gave Sarah the book of Tom. Entonces la pregunta nos quedaría whom did John give the book of Tom? Whom did John give the book of Tom? Entonces, teniendo en cuenta que cuando nos preguntan con whom, nos están preguntando por quién recibe la acción, entonces una respuesta adecuada para esta pregunta sería John gave it to Sarah. Esa sería la respuesta completa. John gave it to Sarah. Bueno, veamos ahora cómo sería la pregunta con whose. Recordemos, whose nos pide que respondamos una persona, pero esa persona tiene que ser el propietario de algo, el dueño de algo. Y si nuestra oración inicial es John gave Sarah the book of Tom, entonces la pregunta aquí con whose sería Whose book did John give to Sarah? Whose book did John give to Sarah? Aquí vemos entonces que cuando la oración tiene el auxiliar, en este caso did, el verbo va sin conjugar.
En el caso del who, como no había auxiliar, entonces el verbo fue gave conjugado. Pero en el caso de whom y whose, no tenemos que conjugar el verbo porque tenemos el auxiliar did. Y nos quedaría entonces, whose book did John give to Sarah? Para esta pregunta, una respuesta adecuada, teniendo en cuenta que nuestra oración inicial es John gave Sarah the book of Tom, sería Tom's book. Tom's book, el libro de Tom. Ahora veamos el ejemplo con la palabra how. Recuerden que cuando nos preguntan con how, están preguntándonos para que respondamos modo o manera de suceder algo, de que algo se dé. Entonces tenemos como ejemplo, how do you say you in Chinese? How do you say you in Chinese? It's me. La respuesta a esa pregunta, how do you say you in Chinese? Sería it's ni. Ahora miremos otro ejemplo de preguntas con esta palabra how que nos pide información de modo o manera. Tenemos la pregunta how do you recognize your car? How do you recognize your car? Esta pregunta podría responderse así de simple, by the honk. By the honk, por el pito. Ahora vamos entonces con how often. Recordemos que cuando nos hacen una pregunta con how often, se espera que nuestra respuesta sea una frecuencia. Por ejemplo, how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema o to the movies? Como prefiera, las dos opciones son válidas. Entonces, vamos a ver, how often do you go to the cinema o cinema? Y la respuesta podría ser así, twice a week. O en este caso, twice a month, o sea, 2 veces al mes. Otra pregunta puede ser, how often do you take your medicine? How often do you take your medicine? Recordemos que el how often nos pregunta por la frecuencia de una acción. How often do you take your medicine? La respuesta podría ser every 4 hours. Every 4 hours. Aquí mismo pongamos el ejemplo o los ejemplos para how old. Recordemos, cuando nos preguntan con how old, entonces se espera que nuestra respuesta hable de la edad de alguien o de algo, de la antigüedad. Por ejemplo, una pregunta muy común, how old are you? How old are you? Entonces la respuesta sería, I'm 30 years old. I am 30 years old. Recuerden que para hablar de la edad en inglés se utiliza el verbo be y no el verbo have. Y es mucho más lógico. How old are you? Like, I'm 30 years old. Miremos el otro ejemplo. How old is that car? I'm not sure, maybe 10 years. How old is that car? I'm not sure, maybe 10 years. No estoy seguro, quizá 10 años. Vamos entonces con how long. Mencionamos que cuando nos hacen una pregunta con how long, nuestra respuesta debe tener la duración de una acción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una pregunta adecuada para esto sería, how long are the classes of the courses? How long are the classes of the courses? Entonces aquí podríamos dar como una respuesta, it's 90 minutes per class. Una respuesta que va acorde con nuestros cursos. Cada clase es de 90 minutos, con las clases particulares, cada clase es de 90 minutos. Entonces, how long are the classes of the courses? It's 90 minutes per class. También podemos poner como ejemplo esta otra pregunta.
How long have you lived in the city? How long have you lived in the city? Entonces, la respuesta tendría que ser duración. En este caso, sería entonces algo como este. I've been here for 5 years. Sigamos entonces. How many, ya dijimos, cuando nos hacen una pregunta con how many, entonces están esperando que nuestra respuesta sea una cantidad. Y una cantidad de un sustantivo que sea contable, es decir, que se pueda contar con los números. Por ejemplo, how many siblings do you have? ¿Por qué? Porque siblings es un sustantivo que es contable. Incluso vemos que la respuesta dice I have two sisters and one brother. Y aquí hay algo a tener en cuenta y es que al igual que en español, cuando vamos a preguntar por la cantidad de un sustantivo que es contable, preguntamos en plural y no en singular. Listo. Otra pregunta, por ejemplo, how many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? Dice, there are 3. Un momento. Cambiamos de micrófono. Listo. There are 3 bedrooms. O bueno, no, de pronto no bedrooms, porque la pregunta no es directamente por bedrooms, sino por rooms, o sea, salas, habitaciones, cuartos. Entonces, how many rooms are there in your house? There are 3 rooms. Entonces, miremos que las preguntas fueron en plural porque se está preguntando por sustantivos que son contables y cuando se pregunta por la cantidad de un sustantivo contable, se debe preguntar en plural. En español nosotros no decimos cuánto hermano tienes ni cuánta habitación tienes, sino cuántas habitaciones tienes, cuántos hermanos tienes, porque son sustantivos que son contables. Ahora, con how much do you like English? La respuesta podría ser a lot. ¿Por qué razón? Porque como mencionamos, how much se utiliza para hacer preguntas acerca de la cantidad de un sustantivo incontable. Es decir, que no se puede contar con los números. Si yo pregunto, how much do you like English? No podemos responder 5, 7, 9. Tiene que ser algo incontable, como un quantifier como a lot. También tenemos aquí esta otra pregunta con how much para sustantivos que son incontables, es decir, que no se pueden contar con los números. Y ya con esto terminamos entonces los ejemplos, las preguntas de ejemplos. How much money do you have? How much money do you have? Just some, not too much. Just some, not too much. Es decir, un poco, no mucho. Ya con esto tienen una clase muy completa acerca de lo que son las WH words o question words, que son las preguntas que nos piden información. Ya eso sería todo. Síganos entonces para más contenido como este. Suscríbanse a nuestro canal si quieren seguir aprendiendo y hasta pronto.